Muy bien, son las imágenes de lo que ocurrió el día de hoy. Daniel Crespo, analista internacional ecuatoriano, está con nosotros. Daniel, un placer poder conversar contigo. Y en principio, ¿cuáles son esos grandes retos? Entendemos que uno es la seguridad, pero ¿cuáles deberían ser las primeras acciones de Noboa para garantizarse por lo menos una luna de miel, como se dice, que le dé un margen para armar su equipo y empezar a trabajar? Bueno, Magla, muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por este espacio. En efecto, tenemos aquí un presidente muy joven. De alguna manera, pues, rompe con la visión tradicional de la política. Está una semana de cumplir 36 años, en efecto tiene 35. Y en un discurso muy breve, un discurso que no llegó a los 7 minutos, fue muy enfático en lo que va a ser esos ejes de los que estás mencionando, ¿no? El combatir la inseguridad, el combatir el desempleo, la reactivación económica. Hay dos cosas importantes. Lo primero es la relación con la Asamblea Nacional, que fue un quebradero de cabeza para el expresidente Lasso. En ese sentido, pues ha logrado articular por lo menos una alianza que le permitió formar, digamos, las comisiones parlamentarias. Esto evidentemente le tuvo que acercar al correísmo y al Partido Social Cristiano, que fueron los dos grandes opositores de la asamblea que tuvo Guillermo Lasso. Y una de las primeras medidas que va a tomar es el envío de dos decretos económicos con carácter urgente, que van a ser tratados pues, por parte de la Asamblea Nacional con carácter prioritario. Uno de ellos tiene que ver con una situación de crisis energética que estamos viviendo en este momento en Ecuador. Pero eso demuestra de alguna manera que ya se está trabajando, que ya hay una aproximación con la Asamblea y que el objetivo es, en este corto tiempo, por lo menos dejar planteado de algunas cosas que, si es que las cosas se dan positivas para él, le podría poner de cara frente a una reelección en apenas año y medio. De acuerdo, hay una preocupación en el continente con relación al avance del crimen organizado. Ya no es una lucha que tengan que emprender los países de manera aislada. Se habla de un combate regional contra el crimen organizado. En ese sentido, ¿hay alguna propuesta de Noboa? Bueno, uno de los primeros cargos que se salieron a la luz fue el de Gabriela Sommerfeld. Ella va a encargarse de la Cancillería ecuatoriana. Y también hay el anuncio de que la vicepresidencia, en el caso ecuatoriano, la vicepresidencia no tiene funciones específicas, sino aquellas que le asigna el presidente. Y también se ha mencionado pues, que las relaciones internacionales de alguna manera estarían bajo la égida de lo que es la vicepresidencia. Claro, pero me refería a una lucha conjunta contra estas organizaciones criminales que pueden tener su base, qué sé yo, en alguno de los países, pero que claramente ya tienen ramificaciones en los otros. Por supuesto, es un problema regional. No ha habido una propuesta específica todavía, no nos olvidemos que está recién posesionado, claro. Pero está muy claro que la cuestión de la seguridad, digamos la crisis de seguridad que está viviendo el Ecuador, no es una cuestión aislada. Es algo que está desafortunadamente articulado a nivel regional. Estamos hablando de lo que es el crimen organizado transnacional, ¿no? Que justamente gracias a las redes del narcotráfico, pues además cuenta con una cantidad de recursos que hacen, y por su articulación transnacional, en efecto, hacen imposible que este problema pueda ser atacado por un solo Estado a la vez. Eso debería ser, de hecho, no solamente una prioridad en el caso de la política exterior ecuatoriana, sino también algo que permita una discusión a nivel sudamericano o latinoamericano en general. Claro, va a tener poco tiempo, Noboa, es un tiempo corto y él lo ha destacado, hay poco tiempo, 18 meses apenas, pero ¿cuál debería ser el legado, crees tú, que él puede conseguir para finalmente pasar de alguna manera a la historia como un presidente que pudo poner las bases para luchar contra esa inseguridad y sobre todo la violencia que pudimos apreciar durante la campaña? Bueno, lo primero es que hay que comprender que se trata de un gobierno de transición. Un gobierno de año y medio no puede ejecutar nada, ni siquiera en el mediano plazo. Pero eso no significa que no pueda tomar acciones urgentes. O sea, en ese sentido, la reactivación económica, como él mencionó en su discurso, no puede darse si es que la crisis de seguridad se mantiene. Claro. Entonces, los primeros pasos tienen que ser en ese sentido. Bueno, en campaña, evidentemente, pues sí se habló de esto, tuvo una propuesta, inclusive habló de barcazas, cárcel en ciertos casos, pero ahora eso lo que tiene que es aterrizar en políticas públicas.
Tan pronto ganó las elecciones, tuvo una gira de carácter privado por algunos países europeos, pasó por España, pasó por Italia, pero sí se supo que uno de los ejes de estas visitas, que todavía las hizo con carácter privado, era justamente el fortalecimiento en cooperación para la seguridad. Entonces esperemos que, a diferencia del gobierno que ya terminó el día de hoy, estas visitas, estos diagnósticos, pues no se queden en eso, sino que realmente vayan a ser operativos a nivel de política pública, donde la población pueda ver de forma efectiva lo que ya es implementación de todo lo que le he mencionado. De acuerdo, Daniel. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Una buena noche. Hacemos una pausa.